Quería hablar un poco de las tendencias dentro de CONICET, porque me parece que CONICET de alguna manera marca la agenda de muchas otras instituciones de investigación que conforman el campo científico argentino. Mis compañeros de mesa van a hablar seguramente desde una perspectiva más intra-CONICET. Yo quería hablar a partir de los datos que recientemente CONICET ha empezado a hacer públicos. Y quería hablar un poquito de la carrera de investigador, porque la carrera de investigador, al ser los ingresos más acotados, uno puede ver tendencias de forma más fina. Me parece importante destacar como dato que en los últimos años los ingresos a carrera de investigador se fueron incrementando. Se fueron incrementando a razón de un 10% más o menos por año. Cada año entran un 10% más de investigadores a CONICET que el año anterior. Pero en términos de becas eso no es así. Las becas tipo 1, a las que quizás algunos de ustedes se postulen, están más planchadas. En este momento se entregaron el año pasado 1.100 becas y están estipuladas para este año otras 1.100 becas. Saben que CONICET está siguiendo una serie de criterios interesantes, como el criterio de federalización, de forma tal que hay un porcentaje de esas becas que se asignan según áreas prioritarias, áreas geográficas prioritarias. Un 25% para este año. O sea que los postulantes que se inscriban en Bahía Blanca, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, la lista completa, Capital obviamente no está, Gran Buenos Aires tampoco, van a tener más posibilidades. Y por otro lado, hay un criterio de distribución en grandes áreas, que me parece que es interesante también para discutir. Hay 4 grandes áreas para CONICET, que son ciencias agrarias e ingeniería, por un lado, biología y salud, exactas y naturales, tecnología también en el caso de ingreso, y la que nos interesa a nosotros, que es ciencias sociales y humanidades. Y cada una de esas grandes áreas tiene un porcentaje equitativo de becas y de ingresos a carrera. El problema que tenemos nosotros perteneciendo a estas áreas es que lo que no es equitativo es la cantidad de postulantes. Y el porcentaje de becas que se obtienen o de ingresos que ingresan es muy bajo en nuestra gran área. Les doy un par de datos del año pasado para que se hagan una idea. En el caso de ingreso a carrera, el año pasado el 25% de los que se presentaron entraron. O sea, 1 de cada 4 entró. Mientras que, por ejemplo, en ingeniería entró la mitad, más del 50%. Y en tecnología más todavía, 3 de cada 4. O sea, en ese punto estamos un poco, digamos, en una situación más complicada. Y respecto de las becas pasó lo mismo, una tendencia similar. Becas tipo 1 el año pasado, la gente de sociales y humanidades, en el área en la que nos encuadramos, el 30% ingresó. Y concretamente nosotros pertenecemos al área de lingüística, literatura y semiótica se llama ahora, cambió un poco el nombre, y el año pasado se entregaron 37 becas tipo 1, 37 tipo 1. Eso quiere decir que más o menos 1 de cada 10 postulantes de sociales y humanidades que entró era de letras, digamos, ¿no? De todo el país. Y el número es similar en el caso de ingreso a carrera. En ingreso a carrera, el 11% de los ingresantes de sociales y humanidades eran de nuestra área, ¿no? Literatura, lingüística y semiótica. Y específicamente podemos hablar un cachito de lingüística, que sería mi área más específica y la de algunos de ustedes, porque uno podría reconstruir cuál es el perfil de los que ingresaron a carrera de investigador el año pasado dentro de las letras y ver de qué manera CONICET está recortando, está seleccionando en términos de áreas y priorización de áreas temáticas a los investigadores de letras. Digo, las lógicas que operan ahí son diversas, tienen que ver con la comisión evaluadora del momento, tiene que ver con la junta, tiene que ver con el perfil de los postulantes, etc. Pero lo que es un dato interesante me parece es que el año pasado 4 de cada 10 ingresos a carrera eran de lingüística. 4 de cada 10 eran de lingüística. De literatura, por ejemplo, eran 1 de cada 4. O sea que hay
un claro desbalance en ese punto, que a mí me parece perfecto, me parece bárbaro, porque pertenezco a la lingüística, digamos. Y dentro del área de lingüística, la gente que entró se dedica a investigar sociología del lenguaje, lenguas indígenas, lingüística formal y análisis del discurso. Esas son las 4 subáreas de la lingüística que ingresaron el año pasado. Bueno, eso con respecto a ciertos números generales. Y un detalle más. Les decía que CONICET tiene una política activa y explícita de federalismo. De los ingresantes a carrera del año pasado de letras, 7 de cada 10, ¿de dónde eran? ¿De dónde creen que eran? De Capital Federal. En fin, se hace lo que se puede. Y un comentario para cerrar mi aporte y ya dejo la palabra a mis compañeros. Hay una cuestión que mencioné al principio que tiene que ver con las personas que nos presentan a becas, las personas que nos sponsorean, ¿no? Las personas que son nuestros tutores, nuestros directores. CONICET este año implementó una novedad que en tanto graduado y perteneciente a mayoría de graduados de nuestro departamento me parece que es nociva, que es incrementar notablemente el peso del director del postulante a beca tipo 1 en el puntaje total. Yo les decía que CONICET se destacaba porque lo que realmente pesaba era tu perfil, tu currículum, básicamente en el grado, y tu proyecto en menor medida. Y eso cambió parcialmente porque ahora el director equivale al 25% de los puntos, ¿no? 25 sobre 100. Y me parece que ahí se rompió una lógica que comenté al principio que destacaba CONICET frente a otras instituciones. Por ejemplo, para las becas UBA el director pesa 30 sobre 100. Es lo estándar, es el status quo, digamos. Y eso era algo que destacaba CONICET y creo que cambió. Y me parece que es un mal momento para que eso cambie, porque quiero someterlo a discusión esto a la mesa y a los asistentes, ¿no? Pero en estos últimos 10 años, con una política de crecimiento enorme, por ejemplo, lo que les decía del crecimiento del ingreso a carrera, en la Argentina, lo que ha pasado es que se ha generado una enorme cantidad en el campo científico de lo que podemos llamar cuadros intermedios, de investigadores jóvenes, con posgrados, con muy buenos currículums, con muy buenas publicaciones, con nuevas ideas, y que sin embargo están muy constreñidos en lo que hace a la formación de recursos humanos y la dirección de proyectos. Y esta medida nueva de CONICET los restringe aún más. Porque si yo fuera un postulante a beca tipo 1, lo que haría es buscarme una persona consagrada del campo científico que probablemente ya tenga sus 8, 10 becarios, algunos UBA, algunos CONICET, algunos ninguna de las dos cosas, y haría que me firme y que sea mi sponsor, digamos, porque tendría los 25 puntos seguros. Pero seguramente esa persona no pueda leer mis trabajos, no pueda acompañarme, quizás esté cansado, quizás ya está con la libido en otro lugar. Y tenemos una enorme cantidad de cuadros, una enorme cantidad de investigadores con ganas de empezar a formar recursos humanos y que además están siendo penalizados porque no los forman, porque las evaluaciones que nosotros tenemos se evalúan. Y en nuestra carrera que no tenemos licenciatura, más todavía, porque no tenemos licenciatura, lo que tenemos es tesis de licenciatura. Entonces tampoco podemos formar en el nivel de grado como sucede en antropología y otras carreras. Les voy a dar un dato. La semana pasada se publicitaron, digamos, los UBACIT 2013-2016. Ahora hablando de la UBA. Y la UBA hace poco habilitó una categoría que es UBACIT Jóvenes Investigadores, justamente para abrir el juego a ese perfil. ¿Cuántos UBACIT Jóvenes Investigadores se aprobaron para este periodo en toda la facultad? 3. Probablemente porque para postularte a un UBACIT Jóvenes Investigadores tenés que ser auxiliar regular, cosa difícil en nuestra facultad. Tenés que tener menos de 36 años y tenés que ser doctor. Y es muy complicado, digamos, juntar todos esos criterios. Por otro lado, digamos que los UBACIT tienen un serio problema respecto de las dedicaciones, porque la UBA, el 80% de los docentes de la UBA tienen dedicación simple. Con dedicación simple puedes estar en un solo UBACIT. Incluso como becario doctoral puedes estar en un solo UBACIT. Y en el UBACIT que estás es en el UBACIT de la cátedra, en general.
Entonces, eso restringe muchísimo las posibilidades, no solo de dirección de becarios, de lo que hablé antes, sino también de dirección de proyectos. Hay una iniciativa reciente también de nuestra facultad que son los PRI, los proyectos de reconocimiento institucional, que justamente tratan de responder a esta limitación. Lo que pasa es que los PRI no tienen dinero. Y no es por el dinero, porque ya no lo hacemos por el dinero. O sí, pero por más dinero en todo caso. Pero al no tener dinero y al no estar financiados, muchas entidades, entre ellas CONICET, no los evalúan de la misma manera. Entonces tiene un valor, pero no tiene un valor como tendría, por ejemplo, un proyecto financiado. Nosotros, digo para cerrar, y ahora hablando como miembro de mayoría de graduados del departamento, propusimos hace unos meses, en abril, en la Junta del Departamento, y fue aprobado por unanimidad, por suerte, un proyecto para dar visibilidad a esta problemática. La problemática de esos graduados formados sin posibilidades de dirigir y sin posibilidades de dirigir ni becarios ni proyectos. Y lo que estamos armando es una encuesta online para aquellos interesados, formados e interesados en formar recursos humanos, y por otro lado un relevo de las reglas del juego respecto de quién puede dirigir qué y qué proyectos efectivamente están siendo dirigidos por graduados con posgrado. Y bueno, esperamos implementarlo en esta segunda mitad del año y luego hacerlo público a través de los medios disponibles, ¿no? De forma tal de empezar a dar visibilidad a eso. Me parece que el sistema científico argentino está desaprovechando un enorme potencial que el propio sistema, el propio campo científico generó, porque no ha modificado esas enormes restricciones para, su incorporación en términos de dirección y de formación de recursos humanos para los cuadros intermedios, para los investigadores que están en posiciones validadas, pero intermedias en el desarrollo de la carrera académica. Bueno, y cierro diciendo que invito a aquellos que se postulen y que se la banquen a buscarse también directores o codirectores con este perfil, que me parece que tienen mucho para dar. Bueno, eso es todo.